Para los que no saben, yo soy docente. Soy docente en un colegio cristiano. Y como docente, yo debo poner a prueba a mis estudiantes. Debo examinarlos. Debo evaluarlos. ¿Y por qué los examino y los evalúo? No como antes, que es para rajarlos, sino para que ellos mismos sepan si han aprendido, si tienen los temas bien claros, si tienen las competencias o si no. Para eso los examinamos cada cierto tiempo. Cuando los examinamos, los resultados de esos exámenes casi siempre me dividen al grupo en tres. Los estudiantes que tienen muy bien las competencias, que tienen claros los temas, que son hábiles y que saben ponerlos a prueba. Tengo el siguiente grupo, que son los que han logrado algunas habilidades, tienen claras algunas cosas, pero tienen vacíos en otras. Tienen algunas debilidades, están como regular, diríamos. Y finalmente, tengo un grupo que no tiene las competencias, que no tiene claridad del tema y que tiene todos los vacíos. Y casi siempre en ese último grupo encuentro estudiantes que cuando ven su nota se sorprenden, se asustan y van corriendo y me dicen: Miss, porfa, me regalas una horita, un tiempito, me explicas, me aclaras, dime qué tengo que hacer, déjame una tarea, déjame videos. Y se preocupan por pasar la prueba. Pero la mayoría de ese último grupo, cuando recibe su nota de desaprobado, que no ha aprobado las competencias, entonces generalmente no les importa, sino que después miramos qué hacemos y cómo recuperamos. Pero no les importa el poder adquirir la competencia. Y ahora usted estará pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso que Paula nos está contando con la última carta de Pablo? Tiene que ver mucho. Porque Pablo está cerrando esta carta de una manera fuerte, de una manera poderosa. Él está haciendo una advertencia a la iglesia de Corintio. ¿Recuerdan ustedes que Elber, Dani, Cristian nos empezaron a cerrar esta carta contándonos que había un grupo que criticaba a Pablo, que decían que realmente Pablo no era enviado de Cristo, que era muy débil, que no predicaba muy bien, que no era muy elocuente? Y la iglesia empezó a desviarse y empezó a ver ese grupo a causar oposición, división en la iglesia. Aparte de lo que ya sabíamos antes, de los pecados que habían allí, ¿lo recuerdan? Y entonces Pablo no solamente termina esta carta diciéndoles que aunque él parece débil, también puede ir a visitarlos en el poder y en la autoridad de Dios, y que en su visita, su tercera visita, los va a llamar a cuentas. Que en su tercera visita va a hacer disciplina en la iglesia, y que para ello va a usar de 2 o 3 testigos, como lo manda la Biblia. El Antiguo Testamento nos enseña que si hay un problema en la iglesia, que si hay algo que se está llevando mal, debemos hablarlo en compañía de 2 o 3 testigos para que sepan cómo se da solución al problema y sean testigos de lo que allí se habla. Entonces, hoy culminamos esta segunda carta a los Corintios con una palabra de exhortación para que esta iglesia viva en santidad. Y Pablo dice que irá revestido del poder de Dios para disciplinar la iglesia. Esta amonestación la haría Pablo ¿bajo qué? ¿Bajo su propia opinión de lo que debería ser la iglesia? No. Pablo va a llevar esta corrección bajo el Evangelio, bajo las palabras de Jesús, bajo las Escrituras y bajo lo que aquí se expone para llevar nuestra vida de fe, y en lo que la iglesia de Corintios
está fallando. Así que las situaciones problemáticas de esta iglesia son visibles, se han puesto en evidencia. Y Pablo está diciendo, esta iglesia no está pasando el examen. Esta iglesia está reprobando el examen, lo está perdiendo. ¿Bajo qué? Bajo la mirada del evangelio. Esta iglesia está siendo reprobada porque está fracasando ante la prueba. Y usted me dirá, ¿pero cuál prueba, Paola, si no hemos hablado que la iglesia de Corinto esté pasando por ninguna prueba? ¿Usted cree que cuando hay hermanos que debilitan nuestra fe, que cuando hay hermanos que tienen críticas, que cuando hay divisiones, esos no son tiempos de prueba? Claro que sí, son tiempos de prueba porque determinan dónde está tu posición en Cristo y qué vas a hacer, cómo vas a actuar a partir de eso. ¿Y cómo estaba actuando la iglesia de Corintio? Rebelándose en contra de Pablo, y ni siquiera en contra de Pablo, de Cristo, porque Cristo había llamado a Pablo. Se estaban rebelando y entonces estaban pasando la prueba. No, mis queridos, la iglesia de Corintio estaba reprobando, fracasando ante la prueba. En otras palabras, estaban incapacitados para toda buena obra. ¿Y qué busca el Señor en nosotros? Que seamos siervos preparados para toda buena obra. Ahora, viene un versículo y ahí nos vamos a quedar un buen momento. Porque este versículo, cuando yo lo leí, saltó a mi vida. Y la primera exhortada y la primera en no pasar la prueba fui yo. Así que lo invito a que nuevamente vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, pero nos vamos a detener en el versículo 5. Y el versículo dice lo siguiente: examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes a menos que no pasen la prueba. Mire, cuando yo leí este versículo, yo sentí que el alma se me partía y ya le voy a contar por qué. Antes de eso, quiero hacer 3 preguntas acerca de este versículo que empezaron a saltar en mí cuando lo leí. Y la primera pregunta es, ¿qué es examinarse? Pablo nos está haciendo una invitación. Pablo les dice a la iglesia de Corintio, en vez de criticar hacia afuera, examínense. Los invito a examinarse. ¿Pero qué es examinarse? ¿Qué es examinar? Hoy hablamos mucho de examinarnos, ¿no? Y en especial las mujeres. Todo el tiempo los doctores, examínese para que no tenga cáncer. Hágase un autoexamen. Y nos hablan mucho de eso. Pero ¿y en la vida de fe? ¿Qué es examinarse? Examinarse en un diccionario bíblico es ponerse a prueba. Me voy a poner a prueba. Y esto es chistoso y muchas veces contraproducente. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos no queremos estar en pruebas. No, cuando vemos que hay pruebas nos da tanto miedo y queremos huir de la prueba. Cuando yo era muy pequeña recuerdo que en la iglesia nos decían, no vaya a orar, Señor, dame paciencia, porque te llegan pruebas para que seas paciente. Y entonces yo sabía que esa era la oración prohibida. Yo no oraba así. Yo no, Señor, yo no necesito ser paciente, ni quiero ser paciente. Pero en la vida de fe no todo va estable. En la vida de fe llega un momento en que empiezan las pruebas, porque tanto Dios como yo necesitamos examinarnos, ponernos a prueba. Examinarse también es juzgarse. Yo mismo me juzgo, yo mismo empiezo a criticarme. Yo mismo me hago preguntas para saber si soy aprobado o no. Claro, la expectativa es que saquemos una carita feliz.
La expectativa es el 100, la expectativa es el excelente, la expectativa es que Dios te diga, buen siervo fiel. La expectativa es que el Señor nos diga, eres un siervo aprobado para toda buena obra. Esa es la expectativa. ¿Cuál es la realidad? Bueno, ¿qué es examinarse? Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, examínense. Y este término era un término griego. Ellos lo sabían. Recuerde que la iglesia de Corintio eran griegos. Era un término legal que utilizaban los griegos, que los llevaba a investigar, para reunir evidencias, para reunir pruebas ante un juez, para saber la verdad del asunto. Ellos sabían muy bien a lo que Pablo los estaba invitando. Indague, pregunte, busque evidencias, examínese si usted camina en la vida de fe, examínese si Jesucristo vive en usted. Y eso me lleva entonces a una segunda pregunta. Primero, examinarme es ponerme a prueba, mirar hacia adentro. Pero la segunda pregunta es, ¿y es necesario, verdad, examinarnos en la vida de fe? Sí, nos toca examinarnos, y solo porque lo dijo Pablo, ¿hay otro sustento para yo hacerlo? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que examinarme? Pues bien, quiero invitarlo al libro de Ageo, el profeta Ageo, capítulo 1, versículo 5. ¿Cuál será la seña de Ageo? ¿No hay seña de Ageo? Así dice. Ageo. Ageo. Con H. Ageo. Ageo. Me están diciendo aquí que con H no. Sí, señores, con H. No hay seña de Ageo. Ay, bueno, tenemos una tarea. Hay que ponerle una seña a Ageo. Ageo capítulo 1, el versículo 5. ¿Qué dice? Voy a leerlo aquí en versión Reina Valera. Me permito leerlo en versión Reina Valera. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ojo, voy a repetir esa introducción del versículo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí ya no lo está ordenando Pablo. Aquí ya lo ordena el Señor de señores. El mismo Dios dice, y ojo porque lo dice, el Señor de los ejércitos. Es el que te está diciendo, medita sobre tus caminos, medita sobre tu proceder, medita sobre lo que estás haciendo. Poco tiempo sacamos para meditar, pues es que casi no tenemos tiempo. Pero hay que meditar, hay que pensar en cómo estamos llevando nuestra vida de fe. Entonces, si está en la Biblia. Entonces, a mi pregunta, que si es necesario examinarnos en la vida de fe, ya encuentro un primer argumento que me dice que sí, de parte de Dios mismo. Ahora, vamos también a leer Lamentaciones. El libro de Lamentaciones casi no lo leemos porque no nos gusta lamentarnos. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Y lo invito a que lo lea porque Lamentaciones es precioso. Después de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, verso 40, dice lo siguiente. Examinémonos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Voy a leerlo nuevamente. Examinémonos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor, porque la expectativa es una, pero la realidad es otra. Por eso Él añade, regresemos al Señor. Si el examen, si la evaluación saliste reprobado, ¿cuál es la solución? Regresar a sus caminos, regresar al Señor.
La Biblia nos muestra en varios versículos y en varios momentos históricos de los personajes bíblicos que nos es necesario examinarnos, porque nos podemos salir del camino sin darnos cuenta y nos es necesario retornar prontamente, encauzarnos prontamente. El salmista David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y mira si hay caminos de rectitud, y mira en mí si hay caminos de integridad. Tenemos que encaminarnos. Bueno, no lo dice así literalmente, yo estoy parafraseando el versículo. Ahora, vemos a través de las Escrituras que nos es necesario ponernos a prueba, que nos es necesario examinar nuestra vida de fe, nuestro interior, preguntarnos para saber si estamos caminando realmente en la vida de fe conforme a la palabra, o si estamos lejos, pensando quizás que sí estamos caminando bien en la vida de fe y resulta que no. Ahora, ¿y por qué resulta que no? La Biblia también nos habla que nuestro corazón es un corazón engañoso, que nuestro corazón nos exhorta, pero aún si así nuestro corazón no nos exhortara, tenemos un Dios fiel que sí nos muestra lo que hay en nuestro corazón, porque Él lo ve todo, porque Él lo sabe. Y si Él nos pone a prueba, es para que tú y yo lo miremos, porque tú y yo no lo sabemos, porque tú y yo a veces lo desconocemos, porque es engañoso el corazón. El Salmo 119, versículos 59 al 60, Salmo 119, versículos 59 al 60, dice lo siguiente. Voy despacio. Salmo 119, versículo 59 y 60. Dice: examiné cuidadosamente mi vida y decidí regresar a ti y seguir tus enseñanzas. Me di prisa, no me tardé a obedecer tus mandamientos. ¡Wow! ¡Qué salmo tan lindo! Al examinarse, cuando nos damos cuenta que estamos lejos de Él, es mejor apresurarse para correr y encaminarse en sus mandamientos, para correr y encaminarse en su testimonio. Al examinarnos, nos daremos cuenta si nos es necesario retomar el camino o si estamos bien. Cuando evalúo, cuando me examino, debo tener una herramienta para evaluarme. Yo no me puedo evaluar bajo mi opinión, ¿o sí? No. En la vida de fe no me puedo evaluar bajo mi opinión. En la vida de fe me puedo examinar comparándome con el hermano. No me puedo comparar con el hermano, porque bien pueda que por mi orgullo yo sienta que estoy mejor que mi hermano, o bien pueda que por mi falta de amor propio y autoestima sienta que antes mi hermano es mejor que yo. Entonces no me puedo evaluar comparándome ni con mi hermano, ni con el pastor, ni con el servidor. Yo me tengo que evaluar bajo el Evangelio, bajo la palabra de Dios. Esa es la herramienta. ¿Cómo así? Un ejemplo: cuando vamos al médico a sacarnos laboratorios de sangre, el examen de sangre es para mirar cómo estamos, ¿cierto? Pero el analista químico que recibe esos resultados los evalúa ¿bajo qué? Bajo una tabla de porcentajes. Entonces, bajo esa tabla de porcentajes, él sabe si esos valores están muy altos y tienes altas las plaquetas. Él sabe si esos valores están muy bajos y tiene bajas las plaquetas. Él sabe qué cosas se aumentan y que están siendo alerta de alguna enfermedad. O si estás bien porque los valores están sobre la medida que tienen que estar. Él evalúa bajo unas herramientas. Él evalúa bajo una tabla.
Nosotros no podemos evaluarnos porque sí bajo nada, sino que nos evaluamos necesariamente bajo las Escrituras. Por eso Pablo le dice a la iglesia, examínense si están andando en la fe. Pero para saber si ando en la fe, tengo que examinarme y mirarme a través de las Escrituras. No hay nada más saludable que mirarme bajo la mirada del Evangelio, porque allí fue donde nació mi vida de fe y es allí mismo donde yo debo comprobar si estoy caminando en ello. ¿Y cómo estamos seguros de eso, Paola? No lo digo yo, no lo dice Pablo, lo dice la Biblia. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20 nos dice lo siguiente. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ojo, ya no vivo yo, ya no vive Miguel, ya no vive Sol, ya no vive Jackie, ya no vive Camila. Estamos crucificados con Cristo. Estamos muertos. Estamos muertos. ¿Quién tiene que vivir según el Evangelio en ti y en mí? Cristo. ¿Quién tiene que verse en ti y en mí? Cristo. Cuando yo me examino, me pregunto, ¿Cristo se está viendo en mí? Y es allí cuando yo leo el versículo de Pablo, examínense si están en la fe, y es allí cuando mi alma se quebranta, porque llega esa pregunta, ¿yo estoy muerta y Cristo está viviendo en mí? ¿O yo estoy más viva que nunca? Cuando conocimos a Cristo, nos dimos cuenta que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, que estábamos separados de Dios. Y decidimos ese maravilloso día que conocimos a Cristo, recibirle, aceptar su vida en nosotros. Esa vida eterna, porque no existe otra forma. Pues el Evangelio no solo es conocer a Cristo. El Evangelio no es solo permanecer en Cristo. El Evangelio es vivir a Cristo. Que Cristo viva en mí. Esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio no es prosperidad. El Evangelio no es sanidad. Viene con él, pero no es eso. El Evangelio no es una cuestión solamente de profesar. El Evangelio no es ganar almas para Cristo. Es un mandato que nos han dado, pero no es eso. El Evangelio es vivir a Cristo. Y para vivir a Cristo, yo tengo que estar muerta. ¿Usted entiende eso? Lo que implica estar muerto. Fue la decisión que tomamos un día. Morir para que Él viva. Y prueba de ello lo hicimos cuando fuimos a las aguas bautismales. Yo muero juntamente con Cristo. Estoy crucificado con Cristo para que Él viva en mí. Yo me quedé ahí. Para que Él sea notorio en mí. Ahora. Bueno, un aplauso para Él. Amén. Pero la cosa aquí se pone más difícil al examinarnos. ¿Sabe por qué? Porque el carácter de Jesús me lleva a actuar como Jesús, ¿cierto? Acepto a Jesús en mí, yo muero, Él vive y lo que debe reflejarse en mí es el carácter de Jesús. ¿Cómo actuó Jesús?
¿Cómo actuó Jesús cuando estuvo aquí con nosotros? ¿Qué dice el Evangelio acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia de cómo actuó Jesús en la tierra? Él murió amando ¿a quiénes? ¿A sus amigos? ¿Él murió por sus amigos? Él murió amando a sus enemigos. No podemos decir que a sus amigos, porque todavía no habíamos sido lavados con su sangre. Seguíamos siendo enemigos de Dios. Todo aquel que no hace la voluntad del Padre es considerado enemigo de Dios. ¿Por quién murió Jesús? Por amor a sus enemigos. Y si yo me examino hoy y me evalúo, me pregunto, ¿estamos dispuestos a amar a nuestros enemigos? Si yo morí y Cristo vive en mí, sí, porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Se acuerda el sermón del monte? Aquel que pone su otra mejilla. Si yo morí, el carácter de Cristo vive en mí. Yo pongo la otra mejilla. Si Cristo vive en mí, yo he muerto a mis pasiones y a mis deleites en este mundo para que solamente Cristo sea reflejado en mí. Y yo ame lo que amó Cristo y lo que ama Cristo. ¿Qué ama Cristo? ¿Qué ama Cristo? ¿Qué ama Cristo? Usted me va a decir, pues Cristo nos ama. Cristo ama al Padre. Por eso, desde tempranas horas, su deleite era hablar con el Padre. Por eso aún en las horas más tardías del día, su deleite era hablar con el Padre. Si yo vivo la fe en el Hijo de Dios, yo amo lo que el Hijo ama. Mi deleite está en amar al Padre. Y entonces, cuando nos examinamos bajo el Evangelio, salimos aprobados. No me responda porque yo también tuve la misma cara que usted. No. Yo estoy perdiendo mi examen. Yo no estoy amando lo que Cristo ama de la forma en que Cristo lo ama. Yo no estoy viviendo el Evangelio. Estoy lejos del camino. Estoy lejos del camino. Reconozco a Jesús en mi hermano. Reconozco a Jesús en mi hermano, porque Cristo lo amó primero. ¿En dónde? En la cruz. Afuera, reconozco a Jesús en ellos, porque Él murió por ellos y los amó primero. Es muy duro. ¿Es imposible? No, hay que morir. Hay que morir. Es solo eso. Hay que morir. ¿Morir duele? Sí, morir duele. Pero hay que morir. El Hijo guardó los mandamientos del Padre. El Hijo fue obediente a los mandamientos de su Padre y los amó. Mas el que ama al Hijo guardará también los mandamientos. Y usted me va a decir, no, Paola, eso es imposible. Guardar los mandamientos para poder decir, mira, Señor, yo guardo toda tu palabra y ahí te muestro que te amo. No es difícil, porque cuando yo he entendido el Evangelio, parte del Evangelio es la gracia. El Padre nos amó tanto, pero amaba más a su Hijo. Amaba más a su Hijo, pero nos amaba, pero amaba más a su Hijo. Y tal fue su amor que ¿qué hizo el Padre? Lo que más amaba, lo sacrificó. Lo que más amaba el Padre, lo sacrificó. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos vida eterna, fuésemos salvos
y tuviéramos comunión con Él. Y entonces, ¿por qué nosotros no sacrificamos lo que más amamos? Nuestra vida, nosotros mismos. Y nos acercamos a amarlo para tener comunión y responder a ese amor. Solamente se puede bajo la gracia. Ya está la gracia. Miren, no hay problema en los Corintios, no hay situación difícil en la iglesia de los Corintios que la gracia no lo pueda resolver. La gracia es el perdón ya dado por Dios, el poder acercarnos con libertad al trono de la gracia. Yo amo sus mandamientos. ¿Cómo puedo amarlos? Bajo la gracia que me fue dada. Él sabe que yo no los puedo cumplir, pero gracias a la gracia yo puedo pedir perdón las veces que sean necesarias y acercarme al trono de la gracia confiadamente. Confiadamente. La gracia supera cualquier problema del creyente, porque donde sobreabundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia. La gracia. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Será que la gracia hace distinción entre creyentes? Para los pastores, más gracia. Para los que vienen solo a congregarse, poquita. ¿No? La gracia es para los creyentes por igual, porque Dios no hace distinción de personas. La gracia es para todos de la misma medida, porque somos iguales ante el Padre. Y como en mis exámenes habrán creyentes que les cuesta más la vida de fe, son más débiles en la vida de fe, tropiezan seguido hasta que maduren, o quizás nunca llegarán a madurar, sino que su vida de fe irá así, pero para ellos es la gracia. Por eso Pablo dice que cuidamos de los más débiles en la iglesia, para que puedan llegar a la salvación y a la vida eterna. Pero también en la vida de fe habrán otros que son más fuertes, que no tropiezan tanto, que maduran en su vida de fe rápidamente, y para ellos también es la gracia. También. Porque el Padre no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el Evangelio. Así que como mis muchachos, ¿qué tenemos que hacer? Si yo soy de los que reprueban, pues no puedo decir, ay, reprobé en la vida de fe. Bueno, no. Corro al Padre y le digo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo valido? ¿Qué tengo que aprender que no he aprendido? ¿Dónde tengo que mirar para no descarriarme de tus caminos? Para no estar lejos de ti. Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1, versículo 23 dice: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Mantengámonos firmes, mantengámonos estables, cimentados, inamovibles en la fe. Y esto no es un sacrificio, porque muchos dirán, bueno, esto toca sacrificarse. No, esto es solo morir. Esto es solo morir. Porque a Dios no le agradan los sacrificios. Él solo ha pedido que tú cargues tu cruz, que yo cargue mi cruz en la que he de morir día tras día y le siga. Él solo espera que seamos fieles.
Él solo espera que tú y yo respondamos a lo que Él hizo, sacrificando lo que más amó con fidelidad. Él es celoso. Y todo esto está basado en el amor del Padre, porque Él sacrificó lo que más amó por amarte a ti y por amarme a mí, hasta el punto que nos adoptó. Y adoptar a alguien implica amarlo y hacerlo parte de mi familia y hacerlo mío, aunque no lo es. Y no hay amor más grande que ese. Es muy fácil amar lo que parimos. Es muy fácil amar lo que se parece a mí. Es muy fácil amar lo que yo mismo di a luz. Pero es aún más sublime amar cuando no nace solo del vientre, sino cuando nace del corazón. Cuando yo decidí amar lo que ni siquiera se parece a mí. Cuando yo decidí amar aquello que considero que es mío aunque no lo es. Eso hizo el Padre. Nos amó. Así que examinémonos. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios: tengan gozo. Tengan gozo. ¿Por qué? Porque la salvación y lo que hizo Cristo, lo único que puede producir en mí es gozo. Es gozo. Y yo no sé si usted ha podido experimentar el gozo de la salvación. Yo sí. Y a mí me alegra que Dios me dé ese privilegio. Yo no necesito una botella de alcohol para gozarme. Yo cada momento de la vida me lo gozo. Porque tengo la salvación en mí, porque sé que esto va a ser un tiempo pasajero y he de ir a casa con mi Padre, así que hay que aprovechar todo lo bello que Dios nos dio con gozo. Dice Pablo que andemos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, en una misma unidad. ¿Por qué? Ese es el resultado de vivir en el Evangelio. Si en la iglesia hay discordias, si en la iglesia hay división, por eso les invita, examínese, porque lo que debe haber en la iglesia es gozo. Lo que debe haber en la iglesia es un mismo sentir entre hermanos, y lo que debe vivir la iglesia es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si no lo estamos haciendo, si no lo estamos experimentando, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos, examinarnos. Porque los destinatarios del amor de Dios somos nosotros. Por el pecado no discerníamos, no mirábamos con claridad las cosas de Dios. Eran para nosotros locura. Pero cuando Él llegó a nuestra vida, su espíritu rasgó el velo y nuestros ojos fueron abiertos. Y hoy, cada vez que nos acercamos a las Escrituras, encontramos la sabiduría de Dios, la revelación de su plan, que es lo que hemos estudiado a través de las 2 cartas a los Corintios. Fue aclarado el Evangelio a nosotros. Y por ello, la única manera de examinarnos es a través del Evangelio. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, si me lo puedes poner en Reina Valera. Todo lo que le acabé de decir sintetiza este versículo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo. Gracia sobre gracia. El amor de Dios, porque sin el amor de Dios, Jesucristo no hubiera ido a la cruz. Y la comunión del Espíritu Santo, que es lo que tenemos en la iglesia, sean con todos vosotros. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 en uno. Eso es el Evangelio. Pablo cierra su carta con el Evangelio. Les invita a examinarse, pero les dice cómo examinarse.
Recuerden que tienen la gracia, recuerden que fue por el amor del Padre, pero acuérdense que el amor del Padre se refleja no solo cuando yo respondo a ese amor amándolo a Él sobre todas las cosas, sino cuando amo a mis hermanos y estoy en la comunión con ellos en el Espíritu, porque no hay otra forma. Tenemos en común el nombre de Jesús, tenemos en común el bautizo, tenemos en común la fe, tenemos en común las lenguas, tenemos en común dones y talentos, tenemos en común que habitamos en el cuerpo de Cristo y tenemos un solo Padre. Pablo le cierra la carta con algo que no podemos olvidar, y por eso las iglesias cuando terminan sus cultos oran con esta bendición sacerdotal para que no se nos olvide en qué estamos cimentados, para que no se nos olvide quién eres tú y quién soy yo ahora. Este versículo, cuando Pablo nos invita, examínense pues ahora si están en la fe. Cuando yo lo leí fui traspasada porque habíamos pasado un tiempo de mucha crisis con Dani, con mis hijos, tiempos difíciles económicamente, luchas, enfermedad, y fueron tiempos duros. Y yo me cuestionaba en mi fe bastante porque no entendía, porque lo estaba experimentando, pero Dios estaba probándome. Al terminar la prueba, el Señor empieza a bendecir mi casa. Yo encuentro un trabajo, no, el Señor me da un trabajo maravilloso, en donde yo amo ser docente y allí me pagan muy bien el ser docente como nunca antes. Yo jamás había recibido ese sueldo. Obvio, ese sueldo se va en todos mis 3 chinos porque yo los vinculé al colegio para estudiar allí. Y mis chinos tienen una educación que yo jamás hubiese podido pensar pagarles. Jamás. Y entonces cuando yo miro esas bendiciones de Dios, me siento tan contenta. Y todos allí dicen, ay Pau, bienvenida al colegio que fluye leche y miel. Yo no entendía eso. Y cuando empecé a ver esas bendiciones llegar a mi casa, esos consentimientos del colegio con uno, ay, me empiezo a enamorar del colegio y en gratitud, en agradecimiento, en ese sentir de compromiso con mi colegio, yo decido volcarme de cabeza y patas a ser la mejor profesora que ese colegio pueda tener. Y entonces me levanto a las 4 de la mañana, rápidamente organizo mis hijos, trato de dejar casa arreglada lo que pueda, atiendo camas a todo correr y ¡plin! La ruta está a las 6 de la mañana en la puerta de mi casa, monto mis 3 chicos, 2 horas y media de trayecto hasta llegar a Cota. En el trayecto a la ruta abro mi computador, empiezo a adelantar trabajo, a mirar correos, planeación, cierro mi computador porque llegué a mi colegio, bajo mis hijos, empiezo mi jornada con varios cursos, con varios estudiantes. Tengo que aprender cosas nuevas porque de una me meten a un diplomado. Entonces termino mi jornada, llego a casa, después de 2 horas y media de trayecto a casa, preparo onces para mis hijos, reviso correos de mis hijos, hacemos tareas, hago rápido la cena, me pongo a estudiar, hago mis exámenes, sigo haciendo mi planeación para el día de mañana, alisto uniformes, alisto maletas, ¡ay! Son las 11:30. Ya es, hasta mi celular dice, tienes que tener buenos hábitos de sueño. Señor, son las 11:30, yo estoy agotada, ya miro cruzado a esa hora. Así que lo único que puedo hacer es ponérmela en pijama. No me desmaquillo porque ya estoy tan cansada que no importa. Y me meto a la cama, pongo el celular y me duermo. Y así, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Señor, pero yo los domingos te estoy sirviendo en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Yo estoy acá, mira, yo te alabo, te canto, trato en la semana de escuchar las canciones. El sábado nos conectamos con Camila para ensayarlas virtualmente. Cuando puedo vengo a la iglesia, hago aseo, yo estoy presente. Porque te amo. Y me encuentro con Corintios. Examínate.
¿estás viviendo a Cristo? Y entonces cuando me examino, no, porque estoy amando más mi trabajo. Es que yo no había tenido un trabajo así. Es que me gusta aprender. Tú sabías que yo quería un trabajo en el cual yo me capacitara. Y es tan bonito. Pero yo no estoy viviendo a Cristo. Yo no te estoy viviendo. Y el Señor me dice: Pau, ¿me amas? Yo te estoy sirviendo en la iglesia. No, todos pueden servir, Pau. Yo le di al hombre. El hombre está hecho a mi imagen y semejanza. El hombre puede servir donde quiera que esté. El hombre es servidor nato. Que unos quieran desarrollarlo y otros no, es otra cosa. Eso no es amor, Pau. ¿Me amas? Pero Señor, yo cuando estoy en la iglesia, yo te siento, yo tengo revelación en las escrituras de quién eres. Pau, cuando venga el día, yo también voy a decir en la puerta: no te conozco. Pero echamos demonios en tu nombre, vimos milagros, prodigios, predicamos el evangelio. Ey, que no te conozco, no sé quién eres. Pues bien por ti que lo hiciste, pero no te conozco. ¿Sabes qué es conocerme, Pau? Y ahí todo se desbarata cuando me examino. Pau, sabes que yo te espero cada noche para hablar contigo. ¿Recuerdas los tiempos de la prueba en el que no importaba la hora? Corrías a mí, aún lavando la loza, corrías y me buscabas. Añorabas mi presencia, llorabas delante mío. Con cualquier canción que inspiraba mi nombre te quebrantabas y me amabas. Y ahora que estás en los tiempos, en la tierra que fluye leche y miel, ¿dónde estás? Te estás yendo, te fuiste. Y aquí me quedé yo. Que Cristo viva en ti. Que Cristo sea mostrado en ti. Pero es que organízate y muere. Muere para que Cristo viva. Porque de lo contrario, no estás viviendo en la fe. Yo no quiero cultos donde me alaben. Yo no quiero sacrificios. Yo quiero tu vida en mí. Yo quiero intimidad contigo. Yo quiero soplarte los secretos de mi corazón. Yo quiero que vuelas a mí donde caminas. Yo quiero que mires como yo miro. Yo quiero que ames lo que yo amo. Y yo amo al Padre, Pau. Y soy uno con Él. Y quiero que tú seas uno conmigo. Así que fue muy difícil que este versículo no fuera una advertencia para mí también. El miércoles, mientras estábamos en el grupo, porque el Señor toda la semana ha venido hablándome sobre eso, yo les decía a los que estaban en el grupo: yo tengo mi esposo y él sabe que yo lo amo. Hemos llevado 16 años de matrimonio, duros. Yo no sé si a todos les toca igual, pero duros. Ese hombre es muy difícil de amar, no mentiras. Y si hasta aquí yo me he podido mantener fiel, es porque lo amo. Para mí no es gravoso eso. Yo no me imagino en la cama con otro hombre. Me da fastidio. No podría. Yo lo amo y con él me siento muy bien. Y así pasan los años. Con él me siento muy bien. ¿Qué quiere Dios? Que con Él te sientas tan bien, que no sea gravoso el serle fiel, que no sea gravoso el responder a su amor, que para ti sea un deleite cuando llega el momento de hablar con Él, que puedas tener un lugar especial solo para Él, que puedas correr a los brazos del Padre y que estés como estés, las veces que hayas fallado, las veces que te hayas caído, las veces que sientas que tú no puedes con lo que estás viviendo, que no veas solución, corras a aquel que te amó
primero porque vives para Él. Porque un día decidiste que tu vida no es nada sin Él. Que en Cristo soy más que victorioso, que ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, que ni lo presente, que ni lo alto, ni lo profundo, que ninguna cosa creada, por más bella que sea, podrá separarme del amor de mi Padre que está en Cristo Jesús. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que no se nos olvide lo que Él ha transformado en nuestro interior. Porque nada de este mundo nos llevaremos. El ser humano es como la flor del campo que rápidamente se marchita. Pero en Él y solo en Él está la vida eterna. Y nada podemos hacer en contra de esa verdad. Es una verdad absoluta. Nada podemos hacer en contra de la verdad del Evangelio. El Evangelio no es un estilo de vida. El Evangelio es Cristo viviendo en mí y caminando por esta tierra. Y si al igual que yo también perdiste el examen, ponte de pie y vamos a acercarnos al trono del Señor hoy. Y vamos a decirle cuánto le amamos. Todavía, Elber, no me vayas a poner la canción. Vamos a tomar un tiempo de oración. Sea sincero con Él. A mí me tocó ser muy sincera con el Señor, porque yo no me había dado cuenta de eso. Yo pensé que como llevaba mi vida de fe, la estaba llevando bien. Y no. Acérquese. Usted no sabe el deseo del corazón de Dios, porque usted corra a Él. Como la primera vez cuando se enamoró de Él. Como la primera vez cuando escuchó el mensaje de salvación y eso lo cautivó tanto. Como el primer tiempo que usted lo único que hacía era llorar y quebrantarse ante Él. Porque Él le mostró cuán débil es usted y cuán soberano es Él. Señor, aquí estamos. Estos somos torpes, necios, orgullosos, soberbios, lejos de ti, lejos de ti. Y sin embargo tú, el Dios altísimo, soberano, el creador omnipotente del universo, ha decidido caminar a nuestro lado. Quizás atrás de nosotros unos cuantos metros, solo mirando y protegiéndonos, solo enviando sus ángeles y suavemente enviando su voz a través del arrullo de su espíritu. Aquí estoy, te anhelo, te deseo. Yo te amé primero, que no se te olvide que yo te amé. Y aunque te cuesta, solo en mí tu debilidad se fortalece. ¿Recuerdas cuando me buscabas con ferviente anhelo y que hablábamos? Porque yo hablo y me doy a conocer a aquel que me busca, aquel que llama, yo le abriré, aquel que se acerca a la puerta y golpea. Yo estoy dispuesto a encontrarme con él. Aquel aún que tiene su puerta cerrada, yo le he golpeado una y otra vez. Déjame entrar. Y aquel que abre esa puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo soy el pan de vida que sacia tu hambre. Come mi carne y bebe mi sangre. Señor, hoy como iglesia queremos pedirte perdón, porque a veces el evangelio lo tomamos en vano.
porque la sangre derramada en la cruz la tomamos en mano. Se nos olvida el precio alto, nos acostumbramos. Y Señor, hoy volvemos a ti, deprisa, rápidamente, corremos a casa. Papá, límpianos de nuestra maldad, de nuestro corazón engañoso. Que no tengas que decirle a la iglesia: yo reconozco tus obras, yo sé lo que tú haces, pero vuelve a tu primer amor, o si no, tendré que quitar el candelabro de ti. Yo no quiero que tú regreses y quedarme aquí, porque no reconocí que tú eras mi único Dios y que debo amar lo que el Hijo amó, tu presencia, y honrarte con todo lo que yo soy. Tu santidad, construye tu santidad en mí. Mis pasos no son dignos, mis manos no son dignas. Construye, Señor, tu santidad en mí y enamórame de ti. Enamórame más, apasioname más, escudriña mi corazón, escudriña tú mis pensamientos. Hoy te adoramos, Jesús.